explicar cuál es la importancia y qué significa primero la flora intestinal. Mira, el microbioma humano, flora intestinal, corresponde principalmente al conjunto de microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo. Están en todas partes, están en la piel, están en el pelo, pero tenemos la mayor cantidad de microorganismos, la mayor población está en el intestino, especialmente en el intestino grueso. Este conjunto de microorganismos que viven e interactúan con nuestras células, con nosotros, lo conocemos como microbioma humano. Y comprende virus, bacterias, protozoos, múltiples especies. Pero las que han tomado mayor atención actualmente son las bacterias. ¿Y cuál es la importancia? ¿Qué tiene que ver nuestra regulación intestinal o todas las señales que vienen desde el intestino, desde el intestino, con respecto al apetito, por ejemplo? ¿En qué puede ser útil conocer cómo mejorar nuestra salud intestinal para un paciente con sobrepeso o con ansiedad? Súper. Las bacterias que tenemos no solamente cumplen un rol en la parte digestiva, si bien es un rol clave, no es exclusivamente el único rol que cumplen. Las bacterias a nivel del sistema digestivo envían también señales a través de neurotransmisores que producen en el intestino y viajan a través del sistema nervioso entérico, que se llama, a nuestro cerebro y estimula, entre otras cosas, las señales de apetito o de saciedad. Hay unas sustancias que producimos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, y entre ellos hay uno que se llama butirato, que es muy importante para un montón de funciones metabólicas, y esa molécula es una de las moléculas más importantes para señalizar a nuestro cerebro que comimos suficiente, y se produce por ciertas bacterias. Si nosotros no tenemos una cantidad adecuada de esas bacterias, bien balanceada, vamos a tener una mala señalización del apetito. Perfecto. Bueno, hay teorías y ya hay estudios, sobre todo en ratoncitos, que las personas con obesidad tienen ciertas poblaciones que predominan, poblaciones intestinales, las bacterias intestinales, que predominan por sobre las bacterias que tienen las personas con normopeso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de los probióticos, que mucha gente los toma, en esta salud intestinal? Porque, por ejemplo, yo a la Caro, que es una paciente que tenía un sobrepeso importante, ha bajado como 20 kilos, y ahora estoy dando distintas cepas, como por ejemplo el Lactobacillus caseri, que tiene ya evidencia en la regulación del peso. Sí. Entonces me gustaría saber que tú le explicaras a la gente qué son los probióticos y por qué, y cómo elegirlos según el caso, porque hay tanta venta de probióticos que no... Mira, que no es necesario. Ese es un temazo y es un poco complejo quizás resumirlo para poder entregar toda la información al respecto, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo. Los probióticos son productos o suplementos de ciertas cepas específicas bacterianas, ciertos tipos de bacterias que están probadas que cumplen un rol benéfico en nuestro organismo. Ahora, dependiendo del tipo probiótico, vienen con distintos tipos de especies de bacterias y también en distintas concentraciones. Ahora, tú bien decías, el Lactobacillus caseri o Lactobacillus reuteri también, hay un montón de especies que son importantes para producir estos fenómenos benéficos para el tema del sobrepeso y el manejo de las calorías. Para mi gusto, los mejores probióticos son los que vienen de las fuentes más naturales posibles. Por ende, cuando me preguntan sobre suplementación probiótica, siempre pongo en primer lugar los alimentos que tienen contenido probiótico. De ahí vienen todos los alimentos de la línea de fermentados. Por supuesto, sin aditivos, tienen que ser obviamente alimentos limpios. Como suplementos como tal, lo más importante es elegir suplementos que tengan las especies básicas, Lactobacillus y Bifidobacterium. No es tan recomendable para todas las personas elegir probióticos con una alta diversidad, con múltiples bacterias. Y tampoco es muy recomendable elegir probióticos que vengan con una alta concentración inicialmente. ¿Por qué? Porque nuestros bichitos que tenemos en nuestro sistema digestivo, nuestras bacterias, pelean con ellos también. Hay una adaptación y si tú pones algo muy potente en un inicio, puede generar malestares. Después de eso ya vamos con el tema de los laboratorios y las marcas. La verdad a mí no me gusta meterme mucho en el tema de marcas comerciales.
Y en Chile lamentablemente no han llegado muchos laboratorios que son como los líderes en este tema. Por eso es que siempre recomiendo primero tener como primera línea, especialmente cuando tenemos acceso a este tipo de probióticos, los alimentos probióticos. Y ahí está el kefir, kombucha, yogur fermentado natural, hay tantos, digamos. Camilo, sabes que hay una pregunta acá de S. Correa de Rojas y que me gustaría que entre los dos se la respondiéramos, porque él comenta, él dice, la mejor dieta es la dieta del helado de piña porque bajó 15 kilos en un mes. Okay. Primero decirle que el éxito de una dieta no se basa en cuánto bajes, se basa en cuánto tiempo mantengas la baja de peso. 15 kilos en un mes arrastra mucha agua, musculatura y puede tener un impacto de bajar el metabolismo de un 30%. Así es. Yo quería preguntarte a Camilo, al doctor, ¿cuál es el impacto, primero, en la microbiota intestinal de estas dietas, como por ejemplo la del helado de piña, que debe ser una dieta muy baja en calorías y con pocos nutrientes importantes dentro de la microbiota del intestino? Mira, eso es hoy día un tema, porque hay un montón de dietas que están saliendo en boga, que están súper de moda y que son tremendamente restrictivas. Nosotros evolucionamos con una alta capacidad de adaptación. Tenemos las bacterias de nuestro sistema digestivo, nos dan mucha resiliencia. O sea, nos adaptamos muy bien a distintos tipos de alimentos. Hay evidencia científica y estudios importantes que se han hecho que en 2 días, y esto suena increíble, pero es cierto, en 2 días, tú haciendo un cambio en tu alimentación, cambias la composición de tus bacterias, de tu microbioma intestinal. Y eso fue lo que nos permitió sobrevivir por muchos años, o sea, y evolucionar. Ahora, cuando tú restringes por mucho tiempo, pierdes también esa capacidad de resiliencia. Cuando te restringes mucho tu alimentación, pierdes esa adaptabilidad y esa maravillosa capacidad que tiene el organismo de poder encontrar distintos nutrientes y poder alimentarse de forma correcta con distintos tipos de dietas. Y lo otro que también pasa es que no todas las bacterias comen lo mismo. Por ende, cuando dejas de comer ciertos alimentos de forma muy amplia y por mucho tiempo, pierdes ciertos tipos de grupos bacterianos que cumplen roles en tu organismo. Entonces puedes alterar muchas cosas, sistema inmune, inflamación, e incluso tener, como tú decías, recaídas importantes. Sí, es que es muy interesante lo que dices y un poquito para complementar tu respuesta para esta paciente que nos preguntó, que ahí perdí su nombre porque es como una sigla. Es importante que nuestra flora bacteriana se adaptó a periodos de ayuno muy prolongados. Está hecha para extraer la energía de los alimentos y acumularla. Exacto. Entonces, efectivamente, como dice Camilo, tiene una gran adaptación. Entonces, si tú estuviste con el helado de piña, que ha sido muy hipocalórico, 15 kilos menos, hubo una restricción calórica de por lo menos 70.000 calorías para haber bajado eso. Claro. Por ende, las bacterias van a tener probablemente o en un futuro una capacidad, porque se asustaron, de extraer más energía de los alimentos. No sé si estás de acuerdo tú, Camilo, con eso. Totalmente. De hecho, las bacterias se adaptan a restricciones calóricas de manera súper rápida. Y además lo otro que hacen las bacterias, está probado también, hay muchos estudios también al respecto, que si tú tienes ciertos tipos de bacterias y las agrandas por estos tipos de dietas restrictivas, o sea, aumentas ese grupo bacteriano y restringes otro, se vuelven demasiado eficientes. Y después y eso conlleva también a ciertos tipos de enfermedades como hepatitis. Como diabetes. Como diabetes. O sea, en el fondo, para lo que se están metiendo ahora, estamos hablando de cómo nuestra microbiota intestinal, o sea, nuestras bacterias intestinales, que las que viven allá, pueden tributar a aumentar el peso o inclusive al efecto rebote, cuando no se alimentan correctamente o en dietas muy restrictivas o no le estamos dando lo que requieren. Exacto. Entonces, quienes quieran hacer preguntas, no hay ninguna pregunta mal. ¡Uy! ¡Chuta! No sé qué dice. No hay ninguna pregunta que esté mal. Sin embargo, es bueno que nos hagan estas preguntas como la dieta de moda que nos hizo nuestra compañera, para que podamos empezar a sacar esos mitos y esas verdades. Está el doctor Salaquet, entró recién Paredes, vi que estaban algunos para saludarlos. Luchita linda que dice: hola a todos, hagan sus preguntas. Bullanguero, Jonathan Arancilla, para que nos hagan sus preguntas respecto
a lo que sea en términos de nutrición y sobre todo a lo que es respecto a la microbiota intestinal y cómo esta regula el peso. Quería preguntarte, ¿qué opinas tú de los prebióticos? Explicarle un poquito a la gente qué son, de dónde se sacan y cómo pueden ellos ayudar a la regulación de la microbiota intestinal. Los probióticos para mí son incluso más clave, sí, los probióticos son más clave incluso que los probióticos en muchos sentidos, porque los probióticos como definición son alimentos que no son digeribles, que no son utilizados como nutrientes por nuestro propio organismo, por nuestras propias células, pero sí las pueden utilizar las bacterias, los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo para ellos poder vivir y hacer sus actividades metabólicas. La mayoría de estos vienen de la familia de los fructooligosacáridos. Son oligosacáridos en general todos. Se lo pueden encontrar como FOS, ¿ya? Para empezar. Como FOS. Donde F-O-S. Eso es lo que está hablando de los prebióticos, los FOS. Y el más común es la inulina, que viene derivada de la raíz de la chicoria. Y esa uno la lee generalmente en los alimentos prebióticos. Pero, como bien conversábamos, cualquier alimento también que nosotros consumimos que va a ser utilizado por nuestras células tiene una porción de ellos que también son prebióticos. Por ende, de vuelta volvemos al tema de la alimentación diversa, porque también conlleva a que las bacterias puedan desarrollarse de manera más saludable. Ahora, alimentos prebióticos hay muchísimos. Ahí yo sugiero poner en Google alimentos probióticos, y generalmente ahí salen unas listas enormes de alimentos que están sugeridos que pueden tener estos fructos oligosacáridos incluidos. Y lo ideal, ojalá, es que uno consuma en forma habitual y de manera diversa estos tipos de alimentos, porque así vamos aumentando la capacidad también de que las bacterias puedan crecer de manera más saludable. Y se sabe más que adaptan el terreno y mejoran las condiciones para que estas bacterias sigan creciendo. Una observación para los que se acaban de meter, contarles que no es llegar y solamente consumir estos alimentos, porque si yo como estos alimentos ricos en prebióticos con un exceso, por ejemplo, de grasa o azúcar, el azúcar y la grasa va a dañar nuestra flora intestinal, va a hacer que nuestra flora extraiga más energía de los alimentos, o sea, como que utilice más calorías de los alimentos. Entonces, yo tengo que tener un patrón alimentario saludable, pero si yo abuso de lo otro, por mucho que el otro lo esté comiendo, en el fondo puedo estar haciéndole como la contraparte. Entonces, no solamente llegar y consumir esto, no, que el ajo me ayuda mucho, ok, pero en el fondo si te comís un ajo diario, pero todo el día estás comiendo dulce y grasa, pero no va a ser beneficioso este consumo. Totalmente. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, tomar prebióticos con probióticos al mismo tiempo? Tiene mucho sentido. Como te decía, no quiero dar como una receta única de cocina. Esto es súper... Cuando yo veo a mis pacientes acá en la clínica, generalmente lo que hacemos es un análisis bien personalizado, que yo sé lo mismo que tú haces también, y un análisis caso a caso. Pero en términos generales sí tiene mucho sentido que si estamos incorporando bacterias, le demos alimento a esas bacterias también para que puedan sobrevivir de mejor manera. Y los simbióticos, cuando de repente nos venden como simbióticos, ¿qué significa eso, Camilo? Que te puedas explicar a los que están participando aquí. Los simbióticos es simplemente una combinación. Cuando el producto del suplemento viene con una combinación de pre y probióticos, eso se le llama de alimentos o productos simbióticos. Eso es un juego de palabras. Y el probiótico, cuando yo conozco uno bien bueno acá en Chile, que es de No, ya que tiene distinto lo que tú dices, y para recordarle a la gente que no es llegar y consumir cualquier probiótico, si vienen distintas cepas en mucha cantidad, puede ser que el intestino no esté preparado, como tú comentabas, hay que partir desde los alimentos y luego consumirlo. Hay uno muy bueno, muy completo, que se llama Now. ¿Tú a qué hora recomiendas consumir los probióticos? Si es que estamos consumiendo un suplemento, un probiótico envasado y no desde los alimentos. Esa respuesta tiene está asociada a algo, que es que los probióticos deberían consumirse con alimentos. Ahora,
Cuando... Con lácteos, por lo que entendió yo. Por ejemplo, lácteos, claro, con algún vehículo, con yogur, claro. si es que no hay alguna tolerancia a la lactosa o a la caseína. El mejor horario cerca del horario de dormir. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque el estómago, el sistema digestivo entra en un modo reposo y entra en un proceso de limpieza. Y eso ayuda a que el probiótico sea mejor asimilado. Perfecto. Y se va a tomar en dosis únicas. Eso obviamente también correcto. Si toman más, claro, claro, respetando la individualidad metabólica también del paciente. Exacto. Aquí Pelado Gus, hola, nos pregunta, ¿cómo ayudan los probióticos a las personas o niños que tienen reflujo o acidez permanente? Esa otra buena pregunta. Es una buena pregunta. Una de las actividades de las bacterias benéficas es estimular ciertos procesos digestivos y entre ellos la producción de enzimas. Cuando tú puedes cortar y digerir los macronutrientes en micronutrientes de manera más eficiente, liberas un estrés también al sistema digestivo. El reflujo, sabemos hoy que es una compensación del organismo, del sistema digestivo, por una dificultad en una de las primeras fases del proceso digestivo, que es en el estómago. Y por eso el estómago compensa tratando de producir una mayor cantidad de ácido, pero en realidad es una producción, porque hay una producción deficiente de ácido inicial. Y eso hace que se abra un esfínter y el ácido vuelva hacia el esófago y por eso no tiene ese reflujo. Si uno optimiza la actividad digestiva mediante estos microorganismos benéficos, también va a generar una repercusión positiva ante ese reflujo. Y de hecho hay un montón de estudios de ciertas especies bacterianas que tienen un impacto positivo en el reflujo intestinal, el digestivo solo. O sea, espérate, ahí está el pelado. Ya, es que ahí están preguntando y se me están perdiendo. Pero también yo quería, además de esa respuesta tan interesante, decirle al pelado Guzmán que el reflujo también en niños puede tener mucho que ver con que las válvulas, las que están aquí, que se cierran para que el estómago no devuelva el contenido, pueden estar inmaduras. Eso es bien importante. Y también saber que de acá del intestino se dan todas las señales. Entonces, si es que está alterada la flora, como te comentaba Camilo, como para decirlo en palabras más simples, puede tener una alteración en la acidez. Piensa que los probióticos pelados resisten toda esa cuestión, resisten la acidez y llegan a colonizar al intestino. Entonces sí tiene efectos beneficiosos a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Ahora, tal vez para ayudarlo un poquito más, ¿qué probióticos serían, lo que sepa, serían las que él tendría que fijarse para sus hijos, Camilo, cuando tengan este reflujo y él quiera como darles algo más personalizado, a grandes rasgos, porque no lo conocemos? No, claro, ahí de vuelta, generalmente los probióticos que están basados en especies de lactobacillus son los que ayudan más en este proceso. Ahí está el que tú mencionabas, el Gasseri, el Reuteri, Salivarius. Hay varias subespecies, pero generalmente las básicas y las más importantes están incluidas en prácticamente todos los probióticos hoy en día. ¿Y hay alguna, claro, en el fondo para los niños habría que tener alguna consideración con que los probióticos no tengan una gran cantidad? Hay que partir con unos más suaves. ¿Cómo que le podrías decir a un pelado, como para que, al pelado Guzmán, para orientarlo, un nombre como poco serio para la discusión? No, hay que buscar un probiótico que ojalá esté fundamentalmente hecho de lactobacillus, que no tenga otras especies más complejas, primera cosa. Y segundo, para casos así, en niños por lo general de 0 a 3 años, yo no ocupo más de 5 billones en concentración. Y de ahí para adelante, la verdad es que uno puede ocupar dosis de adulto. A los 3 años de vida, tú tienes un desarrollo de tu microbioma de manera adulta. O sea, de ahí para adelante, por lo general, los cambios son ya más sutiles. Y para complementarlo, para el pelado, que piensa que los niños nacen con el intestino y estéril, no nacen con esta flora, la sacan como de la flora vaginal de la mamá y de la intestinal. Y ahí la dieta y el estrés tienen mucho que ver. Si son niños sometidos a estrés, que ellos no lo consideran estresante, o a malas dietas crónicas, también van a tener disfunciones intestinales que pueden ser como más
como dañar la flora y tenerla como alterada más tiempo. Entonces también no solamente llegar y tomar un probiótico, lo que decía Camilo, los alimentos, la alimentación, el protocolo alimentario es muy, muy importante, sobre todo para los niños que no estuvieron alimentados con lactancia materna. Exacto. Eso. Aquí vi otra pregunta, bueno, saludar a Carolina, que se acaba de meter, Gorcha, a fotografía de él, a Roche, que no sé, Clau González también, y acá hubo una pregunta de J. Up, ¿por qué se puede producir el intestino permeable? Un poquito para explicarle a los otros asistentes que el intestino permeable es cuando están alteradas las bacterias como buenas con las malas, y eso produce que sea como más permeable, como dice, como que se colen ciertos nutrientes que no debiesen colarse, como por ejemplo el gluten o la caseína. Entonces, ¿por qué crees tú, Camilo, para que nos ayudes, que se produce el intestino permeable? El intestino permeable es una condición inflamatoria. Es un término porque hay inflamación. ¿Por qué se inflama? Es principal, bueno, hay un montón de causas, pero generalmente las principales son dos. Hay un desbalance en tus bacterias, las bacterias que tienes no están haciendo las cosas como correspondan, pues no tienes las suficientes o los tipos, y por eso se generan problemas a nivel del epitelio. El epitelio del sistema digestivo es muy delgadito, tiene una célula de espesor solamente. Entonces es muy fácil que se genere una inflamación y que se genere este fenómeno de permeabilidad. Y lo otro que es súper importante son las toxinas. Por lo general van combinados. Cuando tú consumes o tienes exposición a toxinas, pesticidas en los alimentos, químicos, aditivos, cigarros, incluso estrés, etcétera, incluso hasta por el tema emocional ahí es importante. Todo eso va a generar un daño a nivel del epitelio, y eso va a abrir con los canales, va a generar puentes, brechas que se van a meter a través de tu intestino hacia el interior, y eso obviamente hace que reaccione tu sistema inmune distinto. Y ahí es donde se generan estos cuadros inflamatorios crónicos. El ciclo es un poco más complejo que eso, pero en el fondo, cuando hay intestino permeable, hay inflamación. Y generalmente va por esos dos problemas: toxinas y una flora disbiótica. También mencionar que todo este intestino permeable, esta disbiosis que se llama, y esta como mala calidad de salud intestinal tiene que ver mucho, y sobre todo la inflamación, con la obesidad y la diabetes. O sea, ahí es como el huevo y la gallina. Un obeso crónico va a malalimentar su intestino y va a estar más dañado, y a su vez ese intestino dañado, las señales del apetito y la saciedad van a estar un poquito más tergiversadas, y la acumulación de grasa puede ser mayor. Y es ahí donde se empiezan como este círculo como virtuoso. ¿Alguna persona que tenga más preguntas? No sé si quedó clara la respuesta, porque aquí yo tenía una carta. Los probióticos y el ánimo. Si yo tengo una depresión crónica. Temazo también. Tema intestinal. La producción del 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor, es una molécula que es excitatoria y nos da la sensación de placer, de tranquilidad, nos levanta el ánimo. Esa molécula, que es donde generalmente trabajan los antidepresivos, esa molécula se produce en un 90% del sistema digestivo. Se produce por ciertas bacterias que tenemos. Por ende, el uso también, toxinas, el uso prolongado de antibióticos. Los mismos fármacos antidepresivos, que son súper... No hay ningún fármaco en este mundo que se haya probado seguro para el microbioma. Solamente se testean para que sean, y parcialmente, seguros para las células del ser humano. Y es súper importante tener claro de que por cada célula que tenemos de nosotros hay 10 células bacterianas. Por ende, la proporción en células en cuanto a bacterias nos sobrepasan 10 a 1. Y la cantidad de información que nos entregan es como el 99% de la información genética, es así es. Exactamente. Por eso dicen que el intestino es el segundo cerebro, y por eso también está tan relacionado a la depresión. Lo que decía Camilo, la serotonina, que es la típica de lo que dice, la hormona como más de la estabilidad, ¿ya? Es como para que lo se entienda de una manera un poco más simple.
Y efectivamente, al ser sintetizada en un 90% por el intestino, obviamente con una mala salud intestinal estamos tributando a estas depresiones que a la vez pueden dar más apetito, que a la vez puede producir el aumento de peso, que a la vez va a dañar la flora intestinal. Hay una teoría súper importante que es que la depresión tiene una raíz o una causalidad súper importante con respecto a la mala alimentación. O sea, que hay depresiones por malnutrición. Ahí hay un efecto directo. Hay ciertos nutrientes importantes en ese caso, la vitamina B, la niacina, como para que la gente sepa que hay ciertos también micronutrientes, que son nutrientes que tienen pequeñas cantidades en los alimentos, que ayudarían a evitar una depresión y un daño cognitivo, el paciente con Alzheimer, o sea, todo lo que venga a nivel como neurológico. Camilo, y queríamos saber tu opinión también cuando hablamos de estas dietas de moda. ¿Cómo es allá en New Jersey? ¿Qué dietas están de moda? ¿Qué has visto? ¿Qué impacto han tenido? ¿Qué opinas tú? Mira, acá la verdad que como esto es un país grande, y yo vivo a 20 minutos de Nueva York, hay de todo. Hay de todo y de lo que te imaginas respecto al rango entre de dietas de distintos países, de distinto tipo, tienes acceso a alimentos orgánicos y hasta la comida chatarra más está como ahí el país de las dietas de moda, de los productos orgánicos, etcétera, y a la vez el país como de la comida rápida. Exacto. Y las dietas, la verdad, aquí, bueno, estaba muy de moda la dieta cetogénica. Que no me sobra, pero la verdad que también es una dieta que si bien tiene ciertos beneficios a nivel de salud, no es una dieta que se recomienda hacer por largo plazo. Es una dieta que tiene que ser cíclica, si es que se va a ocupar, y ojalá también tener rotar, pero esa es una de las que está más de moda actualmente. Claro, lo que pasa es que tiene una baja de peso importante, al sexto mes pierde el efecto y ese mismo exceso de grasa dañaría las bacterias intestinales. Entonces el rebote de la dieta cetogénica, Dukan o el método GRES es muy, muy, muy potente. Se dice que de 1 de cada 50 pacientes podría tener algún beneficio de esta dieta. Y que lo máximo que dura el paciente son 6 meses, porque no puede mantener la dieta cetogénica por más tiempo, afectando también el rendimiento en los deportistas que siguen este tratamiento. Sí, la dieta cetogénica tiene varias aristas que son bien complejas. Para pacientes que tienen cierto tipo de enfermedades se recomienda, pero en general hay que tener precauciones y tiene que estar guiada. No es. Claro, pero hay que haber un asesoramiento médico inicial. Perfecto. Y ahí, ¿cómo ves la obesidad? ¿Cómo está ahí en Nueva York? Lo que pasa es que estamos como con porcentajes muy similares, pero lo que tengo entendido yo es que ahí el obeso es muy obeso. No es como en Chile que el IMC va de 30 a 32. Sí. El tema es que en porcentaje podemos estar muy parecidos, pero ¿cómo son los pacientes allá? ¿Qué tipo de pacientes ves tú? ¿Cuál es el peso que tienen? ¿Los mayores conflictos que presentan? Mira, la verdad que los pacientes que yo veo en general no he tenido casos de obesidad mórbida o de obesidad muy, muy borderline, pero en este país sí se ve en la calle circulando gente que ya no puede caminar, lamentablemente, y hay hartos componentes, y uno de ellos lo que te explicaba inicialmente, que es súper importante para el sistema digestivo. Hay tanta exposición a toxinas, hay tanto sobreuso de medicamentos, hay tanta ingestión de antibióticos, hay tantos procedimientos quirúrgicos que se indican o se sobreindican, partiendo por la cesárea. Se van a enojar algunos psicólogos conmigo, pero la cesárea debe ser un procedimiento indicado solo por una necesidad médica, idealmente de urgencia. No debería ser algo rutinario que se ofrezca como cuando uno va a elegir el pan, si quiere pan blanco o pan integral. No debería ser así, porque la inoculación de bacterias a nivel del parto natural no la reemplaza nadie después. Piensen que el intestino de nuestros hijos tiene que ver también con la flora intestinal y vaginal de la madre, entonces saltarse el parto y pasar a cesárea
tiene un impacto, no es inocuo como dices tú, Camilo, y estoy muy, muy de acuerdo con eso. Está preguntando, está preguntando FJU si puede ser vulnerable al cáncer del intestino. Sí. Y se acaba de meter Eduardo Videla para saludarlo. Sí, hay relación entre falta de algunos ciertos tipos de bacterias que son citoprotectoras o protegen nuestras propias células y la aparición de ciertos tipos de cáncer a nivel digestivo. Por ende, también hay una asociación directa en el uso de toxinas y cosas que reduzcan o dañen nuestro microbioma y la aparición de ciertas enfermedades crónicas tan desastrosas como, por ejemplo, el cáncer. Perfecto. ¿Alguien que tenga otra pregunta para ir dando cierre a este interesante live? Oh. Bueno, yo te quería hacer una. Yo te quería hacer una. Con respecto a lo que tú decías de alimentos que per se tenían probióticos, ¿cuáles serían como los 5 que tú recomendarías? Hola, Jocelyn. Alimentos probióticos que estén disponibles en Chile, por favor, buscar alimentos que no tengan aditivos químicos, además, esto de una base general, que no vengan con preservantes. Los preservantes son antibióticos enmascarados. Los preservantes, para que sepan los pacientes cuando hablan de glutamato monosódico, por ejemplo. Exacto, eso. Hay un montón de aditivos que se ponen para que las cosas duren más. Y la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos son antibióticos. Por lo general, entonces tú estás comiendo un alimento que estás esperando que tenga propiedades probióticas y al final no estás generando ese efecto porque viene con aditivos químicos que generan todo lo contrario. Por ende, entendiendo de que los alimentos tienen que ser lo más limpios posible, el chucrut, excelente. La Cori que se acaba de meter es seca para cocinar, así que qué bueno que le estás dando ese tip. El chucrut ya. Súper fácil de hacer la casa. Así que no necesitan ni siquiera comprarlo. Después el yogur casero, el yogur de pajaritos que le dicen. El yogur de pajarito. No en exceso. La cantidad de yogur que uno necesita, media taza al día, y con eso ya tienes una cantidad de probióticos importante. El kombucha, ahora está de moda en Chile el kombucha, así que también es una excelente bebida fermentada. El kefir, que es muy parecido al yogur, pero es una leche probiótica, también se puede hacer en la casa, de una excelente cantidad de... Yo me está diciendo que lo hagan ustedes, como que no lo compren por los aditivos, porque ahí jugaría en contra los antibióticos y los probióticos. Anti mata la bacteria, pro hace que crezca. Entonces, como que es importante lo que nos está diciendo Camilo en ese sentido. O sea, si uno quiere dedicarse a esto, tiene que darse el tiempo, ojalá, de poder hacer, de preparar los propios alimentos, inclusive, no solamente porque sean probióticos, porque los ingredientes que vienen en los alimentos procesados generalmente tienen un efecto dañino. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es uno mismo elegir sus ingredientes y preparar su propia comida, pues no sabe lo que le está poniendo. Bueno, los últimos estudios indican que a mayor consumo de alimentos procesados, da lo mismo si es light, si es las ultra, mega, emo, rich descremado, a mayor consumo de alimentos procesados, sea cual sea, light o no, mayor riesgo de sobrepeso. A mayor cantidad de dietas restrictivas, mayor riesgo de sobrepeso. Eso indican los estudios. Entonces, es muy interesante entender también las razones. Jocelyn dice que se hizo poquito el tiempo. ¿Tienes alguna pregunta? O la Cori, la Cori es una cocinera, pero te muere. Ya ha bajado y lo ha hecho regio. Y ahí está Max Chacón también. ¿Alguna pregunta, Jocelyn, o ya se salió porque pensó que la enviamos? Lo exacto. No. Yo no como que... porque máximo. Pero sí, esos son alimentos probióticos súper buenos y asequibles y fáciles de hacer. La verdad que yo creo que con eso ya uno tiene más que suficiente. Hay más, kimchi, y hay un montón de otros que ya son un poquito más rebuscados, pero yo creo que los claves para mí son el yogur casero y el chucrut. Eso. No, y dicho sea de paso, ya los estudios indican que a mayor cantidad de como el yogur hecho en casa hay mayor calcio y eso se
relaciona inversamente al sobrepeso, ese calcio que viene sobre todo con los productos fermentados. Entonces también, como yo le estoy limpiando con los pacientes que les gusta hablar como de sobrepeso y obesidad. Sí. Bueno, muchas gracias, Camilo. Jocelyn te mandó también saludos. Uy, no sé qué pasó, que se quedó como quieto. Sí, y puedes hablar un poco del mTOR en la microbiota. Nos está preguntando JPP, esta es una pregunta más técnica. El mTOR tiene que ver mucho con la regulación de la síntesis muscular. Sí. Y te pregunta si podemos hablar del mTOR en la microbiota. ¿Quién nos preguntó? Hasta que aquí está JPP de nuevo. Sí, para los que están llegando, estamos hablando de cómo la salud intestinal regula el peso, cuáles son los probióticos y prebióticos que se nos recomienda para tener una mejor salud intestinal. Y ahora pregunto uno de nuestros asistentes cómo el intestino tiene que ver con la mTOR, que significa cómo tiene que ver con la síntesis de musculatura. Vale. Sí, ¿cómo lo hago simple esto? Cuando yo hago análisis genético de microbioma, hago análisis de muestra fecal, hay muchas cosas que se analizan y entre ellas también puedo analizar ciertos tipos de productos metabólicos de las bacterias. O sea, las bacterias producen un montón de cosas que estimulan el crecimiento, el desarrollo de ciertos tejidos. Ahora, dentro de ese juego hay una señalización que se hace a través de una molécula que se llama óxido nítrico. Y esa se produce a través de otra molécula que voy a tratar de ver, es que es medio complicado el tema para explicarlo simple. Pero en el fondo nos está diciendo que hay una cadena, yo voy aterrizando, una cadena que se produce a nivel molecular que se realiza con respecto a los procesos metabólicos que hacen las bacterias. Cuando uno digiere un alimento, se produce un estímulo. Y ese estímulo se señaliza hacia nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo va a producir algo a través de ese estímulo que llega a nivel que llega a través de nuestras bacterias. Cuando tenemos cierta pérdida de cierto tipo de bacterias, las moléculas de señalización, o sea, el mail, ¿no? El mensaje que tiene que llegar a nuestras células, llega de forma errada, o llega alterado, o simplemente no llega. Y por ende, los tejidos que dependen de esas señales no se producen o se producen alteración. Hay hartos problemas motores, incluso de formación tanto a nivel muscular, de tono muscular, de masa muscular y a nivel sensorial, que tienen que ver con estas moléculas de señalización que se producen en nuestras bacterias. No sé si me expliqué de forma simple, pero dime vuelta. Está muy nótil, es complicado, pero piensen ustedes, a los que están viendo, que en el intestino todas estas bacterias tienen una cuestión que se llaman enzimas. Da lo mismo, son unas cuestiones que ayudan a que las reacciones pasen. Y cuando yo, por ejemplo, para la musculatura yo necesito una extracción de calorías, por ejemplo, en los carbohidratos. Y si yo tengo un alterado sistema digestivo, esa extracción y todas esas señales para la generación muscular van a estar alterados. Entonces, piensen que de ahí nace todo. Y no solamente tiene que ver con la absorción de nutrientes, el intestino, como ya les comentamos para los que se acaban de meter, tiene que ver con la señalización de, oye, deja de comer, la saciedad, o también la acumulación de grasa, inhibir la lipólisis, que se llama. Si yo tengo una mala flora intestinal, puedo dar la señal de no quemar grasa, en un 10% más o menos. 10% en el fondo, como una persona con normopeso va a tener una flora intestinal mucho más sana que una persona con obesidad. Entonces, en el fondo es súper importante, como que a veces uno se preocupa que la caloría, que la tonterita, ahí estamos hablando de que qué tipo, porque si como puras calorías, por ejemplo, de grasa o de azúcar, aunque sean muy pocas, independiente del peso, voy a estar dañando estas señales y el rebote va a ser inminente. Sí. Eso, chicos, no sé si nadie más tiene